Amables amigos, muy buenos días. Nosotros estamos aquí otra vez ante ustedes y les damos las gracias por la atención que nos van a dispensar en estas 2 horas de transmisión del programa Primera Hora, el matutino, por el canal Teleimpacto, a través de el 22 y el 52. Para toda la televisión abierta de la República Dominicana estaremos con todos ustedes presentándoles las más importantes informaciones ocurridas aquí en el país y en el resto del mundo, como también nuestros comentarios y opiniones en torno a los temas de interés y que nosotros los tratamos cada día con todos ustedes. Gracias a todos los amigos de Primera Hora TV, nuestro canal de YouTube, por la recepción y la suscripción que hemos tenido cada día, que va aumentando la cantidad de personas que nos prefieren a cualquier hora del día a través de Primera Hora TV. En tanto, nosotros estamos aquí en Santo Domingo, la capital de la República, aquí en el canal Teleimpacto, con Santiago Cuesta Curi y todo el equipo. Saludos, buen día, Santiago. ¿Cómo te sientes? Señor. ¿Cómo va todo? Buen día, señor. Muchas gracias por lo de señor. Yo soy un señor. Sí, usted tiene cana. No, soy un señor y don. Las dos cosas. Sí, así mismo. Yo se lo creo. No, señor y don, yo me encargo. Entonces, tengo como norte de vida la decencia, el respeto y el cuidado en todos los actos de mi vida. Por eso tú ves que siempre la gente que me conoce, ¿dónde está gente? No está en su casa, no tiene nada que hacer. Pues yo solamente estoy fuera de mi casa, donde vivo. ¿Entiendes? Cuando tengo algo que hacer. De lo contrario, estoy en mi casa y en un lugar especial, que es la habitación donde duermo, tal y como me parieron. Eso está bien. No, y siempre estoy leyendo. Y siempre digo que la única dificultad que tengo con mi pareja hace muchos años es todo el tiempo que le dedico a la lectura. A mí me gusta eso. Pero leer no para informarme, porque leer para informarme, eso lo hago yo en la noche. Y cuando tú me mandas muchas cosas, ¡hurra! Que la tiro, digo, espérate, déjame ver que Cuesta Curi me está mandando una cosa. ¿Entiendes? Algo de interés para mí. Entonces, eso... Y resulta que nosotros normalmente cambiamos cosas de interés de lectura. No, porque sé que cuando tú me mandas una cosa que te llega... Es algo que tiene interés. Yo rompo todo y entonces le pongo atención al envío que tú me estás haciendo. Porque es que nosotros nos dedicamos a eso. No, y además que yo consigo cosas y te la mando y tú consigues cosas y me la mandas. Exacto. ¿Tú comprendes? Entonces, porque vivimos actualizados. Entonces, consciente de eso es la única forma que rompo eso, pero después ya todo lo otro es cultivándome. No. Leyendo para cultivarme. Y la otra para informarme. ¿Por qué es que tú lees tanto? Me pregunté. ¿Cómo que por qué yo leo? No, pero entonces yo me he quedado con eso. Pues no, que yo siempre me he quedado con... Yo la lectura para mí es el arte. Yo no puedo estar desinformado. No, y además que yo... Y tengo que buscar historias y cosas para relacionarlas. Porque esa es la vivencia. A mí me entretiene mucho y más, sobre todo aspectos que tienen que ver con la psicología, con el área de soy un psicólogo frustrado. Por eso es que tú siempre ves que yo siempre salto con muchas cosas aquí. Es que yo las leo, es que yo las busco. No, pero entonces son dos, porque tú ves que yo vivo inventando. Con la conducta de... Tú sabes que a mí me gusta hablar de la conducta también. Sí. Y de tu historia. Sí, a lo que uno se refiere normalmente aquí es al tratado de conducta del ser humano y por qué hemos involucionado. Sí. Porque nosotros nos hemos dedicado a trazar historias. Como sociedad en sentido general. Como sociedad en sentido general. Y por qué las cosas no andan bien. Y por qué uno analiza que aquello está mal. Pero la preocupación tanto mía como tuya, que son afines, se debe a que la sociedad puede ser diferente. Pero quienes la hacen diferente son los políticos. Sí. O sea, estamos en un sistema de indiferencia que actúan construyendo una sociedad sobre la base de la indiferencia. Y nosotros estamos en medio de ella. Y la edad mía y tuya es para uno reclamar. Sí, así es. Para uno decir, esto no puede ser. No es que ni tú ni yo seamos enemigos de gobierno, ni de partido, de nadie. Porque nosotros compartimos con todo el mundo. Claro. Blanco, rojo, morado, todo. Y tenemos amigos en todas las banderas. Claro que sí. El problema no es de bandera. No. De lo único que yo soy fanático de los Tigres del Licey. Yo también. Y después yo no soy fanático de nada. Porque la pelota es para tú ser fanático.
Sí. Ahora, la vida y la política no es para ser para- fanático, no es para ser fanático. es para construir una sociedad. Sí, eso es verdad. Entonces, ¿a dónde estamos llevando el horizonte de la República Dominicana? A mí me preocupa, gente. Y hoy no estoy pensando en la parte política, porque nosotros analizamos muchos aspectos políticos continuamente. Mi preocupación de hoy, ¿tú sabes cuál es? Lo económico. Algo que tú y yo conocemos muy bien, pero que nos está llevando. Tú sabes que se habla de tránsfuga de la política, Sí. pero hay tránsfuga del sector económico. Sí, así es, sí, claro. Y no hay que poner, te puedo poner dos ejemplos. Jaime Arístides Escudel y Andy de Juárez. Son dos tránsfugas de la economía. Mentirosos los dos, ¿eh? Que le han mentido a esta sociedad en términos económicos y políticos, porque tienen un salto de garrocha inmenso. Como otro que es mentiroso a la economía es el gobernador del Banco Central, Valdés Aviso. Aquí hay mucho compromisario de lo que en los próximos años va a pasar en el país. Aquí nosotros estamos atentos nada más al aspecto de la ley de partido y de los candidatos. Como que lo que va a pasar en el país depende de quién va a ser el candidato. Y no nos hemos frenado a analizar lo que va a ser la economía en los próximos 2 años. Así es. En lo que va a ser este mismo año. Sí, sí. Porque hay factores externos que van a arropar la República Dominicana, al igual que en el mundo entero. Mira, por ejemplo, Genchi, aquí la gente discute el problema de la migración haitiana y el problema de Haití y el gobierno. No ha habido un gobierno dominicano en los últimos 14 años que no sea más sumiso a los gobiernos haitianos que la República Dominicana. Y Haití, el juego de Haití está trancando el área económica. Mira, le van a aumentar el 42%. No a todo. A las importaciones. No, pero a que los eso ha sido. dominicanos. ¿Qué sentido tiene la solidaridad de un gobierno dominicano? No. A un gobierno totalmente antagónico en el aspecto económico como los gobiernos de Haití. Pero lo grande del caso es que la comunidad internacional, aún conociendo todo esto, le sigue pidiendo más a la República No, Dominicana. pero es que a ti te pueden Haití. pedir más, Genchi, y tú sabes hasta dónde da. Bueno, pero lo que pasa es que los que están le dan hasta donde no le pueden dar. Pero Significa que le pueden dar, entonces. Entonces, cuando tú no analizas hasta dónde tú puedes dar, es como cuando una gente comienza a coger prestado por situaciones económicas y el que le presta, mientras ve que los intereses llegan y él le pide un poco más, le sigue prestando. Sí, así es. Ahora, cuando el que te presta se da cuenta De que ya los intereses están fallando, entonces ya sabe que hay temor para el capital. Ya están llegando tarde. Entonces ya... Porque el Estado Dominicano no es que no está pagando, él está pagando, pero está pagando fuera de tiempo. Entonces, ¿qué está pasando con la economía Significa que ya dominicana? no hay una rigurosidad. No, porque... Entonces ya si no hay una rigurosidad, Hay problema. ya se está diciendo que hay piedrecitas que sí, están en el medio. retardando el asunto. No, ya no piedrecitas, son peñones. Porque mira, independientemente de todo, aquí hay 3 grupos culpables del problema económico que va a pasar en el país, que ya está pasando. El primero es el Poder Ejecutivo. Ahora, el más responsable de todo es el Poder Legislativo. Y el tercero son los agentes económicos del país, los empresarios. ¿Por qué digo esto? Porque todo el mundo conoce, incluyendo los agentes económicos del país, empresarios, que ellos en sus empresas tienen un límite de capacidad de endeudamiento. Todo el mundo. Y si ellos saben que el límite de capacidad de endeudamiento, a lo que le llaman el tope, el techo, en las economías, un país no puede coger más de un 35%, es el techo De endeudamiento. real de endeudamiento. Está entre un 18 y un 35. La capacidad que tiene una nación para solventar los pagos sin afectar el movimiento cotidiano de la economía de su país. No, y también y no afectar la satisfacción de las necesidades. No de la necesidad de De la la economía, colectividad de la dominicana. colectividad. Cumple con todo. Exactamente. Pues tú tienes que tener mínimo entre un 65 o un 70% para tú poder desahogar todas las demandas sociales que tiene. Eso es.
¿Qué ha pasado con el país? Que los gobiernos del PLD, los últimos, se llevaron de que ellos son geniales en la economía. Y el gobernador del Banco Central, el crecimiento de la economía, ¿sustentado en quién? En los empresarios también. Ahora, ¿quiénes fueron que endeudaron el país? El Congreso de la República. Ha aprobado todos los proyectos que se mandan de préstamos, sí, sin mirar las consecuencias. Ahora, ¿a qué se debe eso? A que tú tienes un Congreso analfabeta en términos económicos. Y un Congreso donde el pensante no es el congresista, sino el partido o el que está en el poder en el momento. Correcto. Porque tampoco el partido. No, el partido yo lo saco de Los eso. Congresistas piensan en función del Ejecutivo. Así es. Que es el que le garantiza los fondos irregulares de esos mismos que solicitan para él mantenerse como senador o diputado. Y prebendas también. Y las prebendas adicionales. Prebendas adicionales que dan. Que le facilitan. Así es. Ese conjunto de desorden en la economía dominicana, acompañado de un mentiroso como es el gobernador del Banco Central, que está consciente que hay un techo económico, porque él fue el mismo sitio donde estudiamos todo. Y él sabe que la capacidad de endeudamiento no tiene que ver con la capacidad de inversiones que entra al país. Son dos cosas diferentes. Después tener inversionistas, pero cuando hablamos de crecimiento económico en la República Dominicana, no se queda en el país. Es un crecimiento en las telecomunicaciones, fundamentalmente número 2, junto al turismo. Que ninguno se quedan aquí. La mayoría terminan en los bolsillos de extranjeros. Entonces el crecimiento económico nada más hay de impacto en términos publicitarios, pero no en términos de rentabilidad. Porque si tuviéramos un crecimiento económico como establece el Banco Central todos los años, 6, 7, no estuviéramos cogiendo prestado. O sea, la economía no cogiera prestado. Porque cuando tú tienes superávit, tú no tienes que coger prestado. Claro. Tú tienes para invertir. Claro, para invertir. Entonces son mentirosos. Porque tú tienes 6, 7, 5 y que el que más crece, ajá, pero es el que más deuda, el que más coge préstamos para poder financiar los presupuestos. ¿Y de qué crecimiento económico es? Si tú estás financiando, entonces estás creando una burbuja en la economía insostenible con el último préstamo para sustentar el presupuesto, que son 1.300 millones, más 1.000 que habían cogido, y el presupuesto tenía estimado 2.100 millones y ya cogieron 200 millones más. Y si a usted le agrega 249.8 que se cogieron de préstamo también a 10 años para la presa de Monte Grande, y usted va sumando todos los préstamos que hay, la capacidad de endeudamiento del país llegó a un 52%. 52%. Apenas hay un 47.3%, porque es un 52 punto algo. ¿Usted cree que un 47, un 48, el país puede desarrollarse? No puede. Responsable los grupos económicos que como se estaban beneficiando de toda esa deuda, de todos esos ingresos que entraban y que se distribuían incluso en el mismo sistema económico, ahora se dan cuenta que el daño es para ellos también. Porque ahora viene el tranque económico en el mundo. Y nosotros no vamos a estar exentos. Ahora el gobierno no va a tener capacidad de poder cumplir con las demandas sociales, con el alto costo de nómina que tiene. Y sobre todo, con los 30.000 o 35.000 millones que se roban del presupuesto todos los años. Dicho por el expresidente Leonel Fernández. Y conocido por todos, porque por eso están varias gente condenada, condenada no, llevada a juicio. Porque aquí hay gente que tiene fortuna de 30.000 y 25.000 y 20.000 millones de pesos dominicanos, que no tenía 500 pesos en una cuenta de ahorro. Y eso, si usted multiplica la cantidad de funcionarios y congresistas, los millones que tienen, usted se asemeja al presupuesto de un año, con la distribución del robo que ha habido en el país.
porque es más allá. Y ahora viene el problema económico, porque no nos damos cuenta que hay una crisis económica generada por el presidente de los Estados Unidos en términos de proteccionismo a sus empresas. Y ahora está demandando en la Organización Mundial del Comercio a Canadá, a México, a China y a la Unión Europea. Y su enfrentamiento más fuerte es con la economía china. Y ya comenzó la guerra del acero. ¿Y qué pasa con eso? Nuestro principal socio comercial no es China, son los Estados Unidos. Y los Estados Unidos están enfrentados a la economía china por impuestos. Y nosotros tenemos un DR-CAFTA con los Estados Unidos. Y tenemos un libre comercio con ellos. ¿Qué va a pasar con el país cuando Estados Unidos está sometiendo a China a su régimen económico? Y nosotros acabamos de abrir y establecer relaciones económicas con China, que no se ha visto nada. Todo lo que se ha visto es problema. Hay mucho auge, pero lo que se ha visto es problema. Miembros del comité político del PLD trayendo varilla y de muy mala calidad de China, según los ingenieros, haciéndole competencia a la industria dominicana, que es un peligro, porque cuando comiencen a traer diferentes productos y materia prima desde la China, va a ir en detrimento de la producción local, porque aquí no hay protección. Y lo vimos y lo estamos viviendo con el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Centroamérica y el Caribe, que no hay capacidad. Y entonces los impuestos que se pagan en el país, con lo que va a venir, la producción local va a fracasar, como ya fracasó en San Juan, el Valle del San Juan, y van a fracasar otros más. Ya está en problema la industria del acero de la República Dominicana, lo poco que se produce. Tenemos problemas serios con aranceles, con Haití, nuestro segundo socio comercial. Y si nos vamos a envolver en un lío con los principales socios comerciales, Estados Unidos y Haití, ¿hacia dónde va a parar la producción local? ¿Qué va a generar todo eso? El paso político en la República Dominicana solo está viendo las elecciones del 20. Ahora, ¿qué va a encontrar el del 20? ¿Y qué va a pasar de aquí al 20 en términos económicos? Mientras el gobernador del Banco Central vive trazando líneas que aquí no hay problema y que el crecimiento económico será de un 5, de un 6, y cada mes anuncia que crecimos un 6, un 7. Y el combustible es más caro, todo más caro, como consecuencia de una inflación que viene galopante. Y la respuesta económica del gobierno es cada vez menor. Y no hay donde colocar una nueva reforma fiscal, porque es insostenible. Fíjense que el nuevo presidente de México, para poder solventar la crisis económica que existe en México, ha habido una reducción, va a ser una reducción masiva de salarios para poder cumplir con las demandas sociales de las que él se ha comprometido. Y entonces aquí la inversión que estamos haciendo no está destinada, ni los préstamos que obtenemos tampoco son para generar ingresos. Ninguno genera ingresos. Se quedan ahí. Y entonces la economía está estática, pero con una capacidad de endeudamiento que por eso el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el economista Isidoro Santana, se quejó de los organismos multilaterales.
Es que los organismos multilaterales ya saben que la deuda sobrepasó el límite del techo que se antojaban de decir que nosotros teníamos capacidad de pago. Ahora resulta que ya nos disparamos al 52% y subiendo más. ¿Y hacia dónde va a ir el sistema económico del país? Aquí no hay empleo, los salarios son paupérrimos, aquí los salarios siguen siendo de miseria. El sector empresarial no se ha dado cuenta que por estar haciéndole juego a los políticos, ellos van a fracasar también, porque cuando exista la crisis que se va a avecinar en el país o está ya cerca, ellos también, la embestida va a ser directa hacia ellos, porque la población es de miseria, no tiene nada que perder. Morirse un poco más rápido del hambre. Pero los productores, las empresas, van a ver cómo se desperdician sus productos sin que nadie se los pueda comprar. Por la carestía y por la falta de ingresos. Entonces, seguir mintiéndole a la sociedad, seguir engañándose a sí mismo y teniendo un Congreso que da pena, senadores y diputados ineptos que han endeudado este país sin darse cuenta que el daño es colectivo. Aprobar un préstamo, levantar la mano. No importa, lo mandó el partido. Hay que aprobarlo. Una cosa de loco. Hacienda a coger 50 millones de dólares para papeles y cambio de timbrado. Señores, este es loco que estamos. Eso es el ministro de Hacienda. Y usted busca en este año cuántos préstamos se han aprobado y usted se asusta. Porque los préstamos, 10 millones de dólares, 30, que no lo ven. Al parecer no lo ven. ¿Cómo es que va aumentando la capacidad de endeudamiento del país? Que es blando el préstamo a 6%, a 10 años. Pero todos los años hay que pagar el 6%. ¿Y dónde está? ¿De dónde debe de salir? ¿Cómo vamos a generar más divisas? Pensando en el turismo. Y que vamos a meter 20 millones de turistas en un país con una inseguridad que manda madre, que asusta. ¿O estamos pensando que los chinos nos van a traer 5 millones de turistas? Y no ha arrancado nada de China. Porque hay un tranque con los norteamericanos. ¿O acaso no lo sabemos? Los empresarios no lo saben, los congresistas no lo saben, el gobierno no lo sabe. Entonces la situación económica es la que tenemos que ponerle atención, a la que le están poniendo atención los empresarios y el país, y el problema de las elecciones, de la Junta Central Electoral, de la ley de partido. Y cuando eso se acabe, de discusión, ¿qué va a pasar con la economía? Que lo están dejando de manera así pequeñita. Y no nos damos cuenta que hay una crisis mundial en términos de enfrentamiento por aranceles económicos que de forma directa afectan a la República Dominicana, no indirecta, porque estamos hablando de enfrentamiento de la Unión Europea, los Estados Unidos, China, Canadá y México. ¿A nosotros no bailamos? Claro que bailamos, y de a toda la música. Porque ahora con esta apertura con China y el enfrentamiento norteamericano con los aranceles de China, ¿a dónde vamos a parar nosotros? Si Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, ¿cuáles van a ser las restricciones que le van a poner a los dominicanos a la hora que quieran salirse de los norteamericanos? ¿Qué van a hacer los empresarios? Porque es una pregunta que tiene que hacerse y verse en el papel que se está jugando ahora, que es fuerte. Y entonces
los partidos políticos tienen que ir pensando que los congresos no son un juego y que el que se llama congresista, y que el senador o diputado, tiene que tener el respeto y la preparación para saber lo que es endeudar un país y ir a levantar la mano porque el partido se lo diga o porque el candidato se lo diga. Porque ese tiempo de seguir aprobando contratos porque no lo leí y el partido me mandó, son las razones por las cuales hoy la Baja Rigor es una burla de contrato a esta sociedad. ¿Cómo vendimos o regalamos el tesoro del país a cambio de nada? Y entonces, el seguir siendo cuidadoso con Haití y los empresarios callarse, el resultado de ustedes, de su silencio, va a ser detonante de sus errores y de su quiebra. Porque el que no recurre a los hechos y la realidad y lo enfrenta, solamente le queda el retirarse y olvidarse de lo que fue. El país no está bien en términos económicos, gente. La gente hace muchos años oye hablar de la economía y de las ciencias económicas, a pesar de que es una ciencia relativamente joven, pero... ¿La que define el mundo? Desde la aparición del hombre, sí, ella existe. De que se haya estructurado como ciencia, no hace mucho, pero es determinante hasta para el pensamiento de una sociedad. La economía va de lo general a lo particular, en este caso del nivel macro al nivel micro, porque el macro es aquel que tiene que ver con toda la estructura de la creación de empresas, comercios, distribución, intercambio y consumo de los bienes y servicios producidos por una economía en un periodo de tiempo determinado. Entonces, para usted elaborar esos productos, se necesita una mano de obra y a esa mano de obra se le va a pagar un salario. A través del consumo que usted va a hacer, usted va a pagar impuestos y esos impuestos, la sumatoria de esos impuestos va entonces al erario. Y ese erario va a coger esos recursos para implementar programas, desarrollos y estructuras que van a satisfacer las necesidades de la colectividad. Ahora, el gobierno dominicano, de todo eso que recibe, está pagando al día de hoy, de cada 100 pesos, está pagando 52 pesos con 30 centavos para el pago de deuda. Eso para que la gente entienda. Y le quedan 47 pesos con 70 centavos para satisfacer la demanda nacional. Escuela, sistema de salud, carreteras, programas sociales, pero los programas sociales no son áreas económicas, comunicaciones, vivienda, implemento del empleo, de todo eso, agricultura, construcción, de todo eso. Lo va a hacer con 47 pesos con 70 centavos de cada 100 pesos que recibe. Ahora bien, miren, incluso los mismos políticos han dicho que el 30% del presupuesto se queda en la corrupción. Y de esos 47 pesos con 70 centavos, de cada 100 pesos, los ladrones del gobierno, los corruptos, se roban 14 pesos con 31 centavos. De los 47 pesos con 70, usted le resta 14.31 y le va a quedar a usted 33. Oiga eso. Entonces, ¿cómo puede usted pensar
que una economía, que un país puede desarrollarse sobre esa base. ¿Con cuáles recursos? Pero es poco entendible que un país que crece económicamente, están así que ahora es por trimestre que están dando a conocer el crecimiento económico de la nación, y sin embargo, para complementar el presupuesto de la nación, hay que colocar bonos soberanos. Hoy ese crecimiento entonces que se ha tenido, ¿en qué es que se representa? Pero bien, se tiene ese crecimiento. No sé decirle realmente, porque como ciudadano no siento ese crecimiento. O sea, no lo percibo, no lo noto. Pero al igual que yo, usted también que me está mirando. Sin embargo, la República Dominicana tiene los problemas más perentorios. No ha sido posible conseguir los recursos que permitan a la República Dominicana siquiera poder paliar significativamente los problemas que le atañen. Pero bien, le sigo diciendo, si el Ejecutivo de hoy dijo en las elecciones pasadas que él necesitaba su Congreso, ya sabemos por qué. Porque es al gobierno que yo le echo la culpa y excluyo los partidos de las decisiones de los legisladores para cada vez que se le envía un proyecto de préstamo, tengan necesariamente que aprobarlo con los ojos cerrados. Pero no se están dando cuenta que a pesar de que sea con intereses blandos, es la acumulación de intereses porque hay otros préstamos. Porque no es ese solo. Hay otros préstamos. Aquel fue de un 3%, aquel fue de un 8%, aquel fue de un 9%, pero también hay que sumarle un nuevo que es un 6%. Y entonces esa sumatoria de intereses es la que hay que pagar con el 52.3% del presupuesto de la nación cada año para poder amortiguar los intereses que genera esa deuda. Pero estamos hablando de los intereses. ¿Pero qué sucede? Que el sector o los sectores progresistas y los partidos políticos de oposición que aspiran a obtener el poder no se están dando cuenta de eso. Ellos no hablan de eso. Porque es un torpedo, es una bomba que le va a explotar en caso de que logren alcanzar el gobierno, porque van a tener que trabajar con lo mismo. Y la gente ve a la llegada de cada partido al poder, de cada candidato, lo que ve es la persona en las que ellos van a cifrar la esperanza para que puedan en un momento determinado hacerle un hospital, hacerle una escuela, construirle una carretera, una cañada, un proyecto de vivienda, programas que vayan a la implementación de empleos. Entonces, uno dice, ¿y quién será que podrá resolver esto? Hacer siquiera la economía más viable, que fluctúe más a favor de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Quién será eso? Los partidos políticos de oposición no ven eso. Eso no les interesa. Pero también el sector empresarial que se hace de la vista gorda, que sepa que cuando ya eso siga disminuyendo y que no haya dinero para nada o para demasiado poco, la gente de la periferia va a subir para el centro de la capital, para el centro de las ciudades, a reclamar porque le van a permitir morirse definitivamente. Entonces los partidos políticos, los empresarios, no ven eso. Un país donde su nivel de producción ha bajado considerablemente porque aquí mejor se prefiere importar y ya la gente del pueblo sabe por qué mejor se prefiere importar lo más mínimo en vez de producirlo aquí. Ya la gente sabe por qué. Ya eso es voz populi, en las esquinas, en los carros públicos, en las guaguas. Ya se sabe por qué se prefiere importar en vez de producir aquí. Ya se sabe por qué. Sin embargo, se prefiere importar y hablan del crecimiento del empleo, pero la productividad no genera empleos. La balanza de exportación de la República Dominicana, de eso ni se habla. Sí se habla de la importación, porque ese es el renglón
a que la economía dominicana la han llevado a importar, no a exportar. Entonces, yo digo, ¿será entonces que la República Dominicana con estos gobiernos del PLD llegaría a cuánto será? ¿Llegaría ya a un 60%? Yo estimo que debe ser a un 60% que tiene que llegar. Porque si al gobierno de Danilo le faltan 2 años, llevamos por un 52%. Y todavía falta someter 2 presupuestos más. Todavía falta someter 2 presupuestos más. ¿Qué indica eso? Que para el presupuesto del año 2019 va a haber que tomar quizás a lo mejor 3.000 millones más para completar el presupuesto. Y falta el del 20 que hay que coger, y a lo mejor se cogerán 3.200 millones más. Y entonces, ¿sobre qué base? Sobre la colocación de bonos soberanos. Y los organismos internacionales ya se están dando cuenta que la capacidad de endeudamiento de la población del Estado Dominicano ya hace mucho tiempo que llegó al final, que ya no es posible, que le están prestando esa regañadientes. Entonces, por eso es que necesariamente se está incurriendo, es en la colocación, más que de coger de préstamos, en la colocación de bonos soberanos, que ya lo pueden comprar empresas y pool de bancos y todo ese tipo de cosas, de instituciones. Entonces yo creo que hay que hacer lo posible de ponerle atención al pueblo dominicano y buscar otro rumbo. Y que si es verdad que la economía crece hasta las dimensiones que se mantiene el Banco Central diciendo, que yo lo dudo porque no la percibo, porque solamente el término de porcentaje que le hablan a uno indica que necesariamente el Estado no tiene que endeudarse ni colocar bonos soberanos, sino que del crecimiento económico obtenido se puede sacar el dinero que en principio se tenía en mente coger en el mercado, en el mercado internacional para completar el presupuesto. Y que ese crecimiento que se está obteniendo, que se cojan esos recursos de ahí que se agregue el presupuesto y no seguir aumentando la deuda externa de la nación, como también hay un incremento importante en el crecimiento de la deuda interna. La gente no le está poniendo atención a eso. La gente no le está poniendo atención a eso y fácilmente la República Dominicana puede amanecer en un momento en una situación muy difícil en donde todos aquellos que tienen no van a tener nada porque la gente de la base va a salir a reclamar lo que le han quitado y lo que le está causando daño, le está causando el problema de irle acelerando la muerte. Y la gente a eso se resiste, a pesar de que sabe que va a morir. Pero la gente se resiste a morir, y mucho menos morir de esa forma. En el día de ayer, la profesora Emma Polanco fue ya investida como la nueva rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en su 479 aniversario es la primera vez que tiene al frente de la academia a una mujer. Pero ha sido tan grande las expectativas que tiene no solamente la comunidad universitaria, sino también toda la población en lo que podía ser la posible gestión de la profesora Emma Polanco, que yo no me la cifro. No me la cifro desde antes de ella dirigirse al claustro universitario y a todas las autoridades y personalidades que se dieron cita en el aula magna de la universidad para ser testigo de la toma de posesión de la primera rectora de la primera universidad del Nuevo Mundo. Ya ella comenzó diciendo que hay problemas. Comenzó diciendo que hay problemas. Ya ella comenzó hablando sobre la situación financiera de la universidad. Y yo acabo de decir aquí que todo lo que se hace con recursos. Y ella dijo que ahí lo que hay es deuda, que ahí lo que hay es problema. Que no se manejó la universidad en la rectoría pasada con la transparencia y la pulcritud que ameritaba. Que disminuyó la calidad de la universidad. Que lo que hay es muchos problemas
Muchos problemas hay en la UAS. Sin embargo, hay que decir que además de que habló de que la institucionalidad fue altamente afectada, Emma Polanco dijo que, y yo digo, Emma Polanco tiene muchos compromisos, muchos compromisos tiene la profesora Emma Polanco en la universidad. Y una parte importante de ese compromiso lo asumió para llegar a la rectoría de la universidad. Así mismo, como ustedes lo oyen. Esos compromisos lo asumió para llegar a la rectoría de la universidad. Y en la UAS, para llegar, compromiso es empleo, compromiso es dádiva, compromiso es muchas cosas. Emma Polanco dijo que las autoridades salientes de la universidad sometieron a la misma, a pesar de disminuir la calidad y haberla endeudado considerablemente. Wow. Dijo que hay que hacer en la universidad un estudio de organización estructural. El día. Y a Emma Polanco 4 años y medio le dará tiempo para sanear la universidad, porque yo no puedo pensar que Emma Polanco ahora tenga la capacidad, ella y su grupo, y yo digo, ojalá que así sea, pero particularmente no vislumbra esa posibilidad de que Emma Polanco pueda cambiar el rumbo de la universidad, porque a ella van a comenzar a exigirles. Todos esos grupos políticos que la apoyaron a ella van a comenzar a exigirle. Ella habló de que Iván Grullón no tuvo la capacidad de convencer al gobierno ni a nadie para que se le aumente el presupuesto a la universidad, la falta de transparencia, el endeudamiento, la merma de la calidad de la universidad. Pero profesora, mire, ojalá yo quiero estar vivo para verla a usted cuando tenga que salir de la universidad para saber ¿qué cambio hubo? Si el rector o la rectora que le suceda a usted no tenga que decir lo mismo que dice usted de Iván Grullón y las actuales y las pasadas autoridades de la universidad. Porque la universidad es una estructura hace mucho tiempo orquestada. Cada rector sale de ahí con una cuota de empleo, para decirle a la gente. Cada rector sale de la universidad con una cuota de empleo y de cargos específicos en los diferentes estamentos de la universidad en todo el país. De por vida. Así mismo, comenzando por la pensión. Comenzando por la pensión. En la universidad usted se pensiona por siempre con una sola gestión como rector o rectora. Pero fíjense una cosa. ¿Ustedes se dieron cuenta todos los ex rectores que apoyaron a Emma Polanco? O sea, hay que buscarle su cuota. Garantizarle la que están y cuidado si aumentársela. Tiene que buscarle su cuota a todas esas personas. Y los partidos políticos que apoyaron, lo mismo también. O sea, que usted dice así mismo que la universidad, en términos prácticos, no es lo mismo así que mismo. el gobierno, los gobiernos sí, que tienen mismo. Los frentes patrióticos, así mismo. que tienen los partidos minoritarios, que apoyan siempre, y hay que darle parte del pastel del gobierno. Así mismo. Entonces, así mismo la universidad. En la universidad no deja de ser el mismo sistema donde los rectores tienen su grupo y a lo que ellos definen y apoyan, ese gana. El único rector de los recientes que yo no he visto gravitando mucho en la universidad, ¿tú sabes quién es? Roberto Santana. No hizo grupo, parece. Pero después tuve a Franklin García. No, pues no. Ese, me dicen a mí que Franklin García Fermín es el monopolio más grande de la universidad. Franklin García, sí, parece que ese es el cacique. Ese es el cacique de ahí. Porque ese es el que ha puesto los últimos. Edilberto Cabral. Viven ahí, viven de eso. Está este profesor mío también. Reina. Sí, Reina también. ¿Ese otro? Y Porfirio García, profesor mío también. Ahí hay 4 rectores. Sí.
Incluye a Iván, ¿eh? A Roberto, no, pero Iván ahora viene con su estructura porque él tiene que dejarla. Sí. Entonces, ahora hay que tratar. ¿Saben por qué? Porque la universidad no se cancela a nadie. No. En la universidad se crea una estructura superior, pero no se cancela a nadie. No, porque son acuerdos. Para que la gente lo entienda. Eso es una mafia ahí. Para que la gente lo entienda, en la universidad no se cancela a nadie. No. Entonces, todas esas islas que hay a lo interno de la universidad que dejan los ex rectores para apoyar al que sigue, hay que respetárselas. ¿Por qué salen los ex rectores? ¿Por qué salen millonarios de la universidad? Bueno, y candidatos. No, y además, mira, candidatos, salen candidatos de una vez. Ahí. Además, se sabe que, tú sabes que es un solo periodo. ¿Entiendes? Cuando van a ir tienen que parecer eran 2 años. Que van con el interés de resolver. ¿No te acuerdas? Eran 2 años. Sí, pero es una modificación. Me metieron 4. Entonces, todo ese tipo de cosas que se ve ahí en la universidad. Yo no albergo ninguna esperanza, lo digo claramente. Bueno. No albergo ninguna esperanza de que la universidad pueda déjalo un espacio, tal con vez. Relación a eso. Pero ojalá que así sea. Yo quisiera que eso sea así, pero lamentablemente no puede ser. A lo mejor doña Emma Polanco puede ser la diferencia. Ojalá que ella pueda hacer la diferencia, bueno, pero hay muchas esperanzas si fuera en ella. Yo pienso que pero es que ella una mujer. Es que ella acaba de decir que la universidad lo que hay es deuda. Sí, pero eso mismo. Y que el pasado rector no fue capaz de convencer a nadie. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que dice Emma que ella encontró? Deudas. ¿Y qué dijo el presidente cuando fue a San Juan? Recibo, que encontró un maletín lleno de papeles. ¿De qué? De facturas. ¿De facturas? ¿Y qué son las facturas? Compromiso de pago. Deuda, ¿no? ¿Verdad? Claro. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer el gobierno para solventar endeudarse el maletín de factura que encontró Danilo Medina? Endeudarse. Para pagarla. Para pagarla. Entonces parece pero no genera, ¿entiendes? Entonces, no genera hay que los buscar recursos. La causa y los efectos sí. De hasta dónde fue esa deuda que no se ha podido solventar en 6 años. Pero entonces, ¿pero el gobierno no genera los recursos? No. No hay manera, no hay mecanismo. Así no se puede llegar nunca. Mecanismo, tú debes. Sí. Y para tú pagar, coge prestado. Sí, porque eso ha sido así. Pero no tiene sentido. Eso ha sido así. Pues entonces, para que la gente entienda que el país va a llegar a una hecatombe. Pero que lo que iniciamos diciendo de lo mentiroso. Y pero hablaba en el comentario con relación a eso. O sea, ¿cómo puede ser eso? Sí, la mentira. O sea, tú debes. También te debo 100 pesos. Y para yo pagarte el 10% de los intereses, le cojo a Eric. No, le cojo 100 pesos. Está bien, y te pago los intereses. Y me quedo con los otros, ¿qué hago? Y me quedo con 90 para yo ver entonces qué hago. Sí, para comérmelo, Pero entonces para yo pagarle a Eric, le cojo 100 pesos a Anthony. Sí. Entonces te debo 10 a ti, le debo 10 a Eric. Me quedo con 80. De intereses. Y me quedo con 80. Y así entonces para pagarle a Anthony cojo 100 pesos más. Sí. Y ya me voy quedando con 70. Sí. Y así eso es lo que ha pasado con el gobierno. Sí, para que lo pero que no ha habido otra forma entonces de cómo yo buscar otro ingreso. O cogerle esos 70, ponerlo a producir. Correcto, ahí es que voy. Y que entonces ya yo logre tener 90. Págalo, pero sigo produciendo hasta normalizar los pagos y no tener que seguir cogiendo más para adelante. Porque no es que el endeudamiento es negativo. El endeudamiento es negativo siempre y cuando tú cojas ese dinero para crear una unidad económica que te permita a ti generar ingresos, cubrir las responsabilidades de ese préstamo y con él entonces, la otra parte, ponerla a producir. ¿Tú comprendes? Sí. Eso es lo positivo del endeudamiento. Entonces, Valdés Albizu, el Banco Central no entiende nada de eso. No, porque parece que Valdés Albizu fue a otro lugar. Fue a otro lugar, entonces yo no entiendo. Mucha gente, ¿qué hace mucha gente? Es el genio. Valdés Albizu. Sí, no mantiene 20 años la ahí. Economía y el crecimiento económico un 6%. Mira una cosa. Y la tasa del dólar. Pero tiene que la tasa del dólar. ¿Por qué va para 50? Mira una cosa. Porque que ya no se aguanta. Porque con qué que se rellena el déficit del dólar en el país. Con los préstamos. Con los préstamos. Cuando no tengo, entonces le meto 100 millones, lo paso para pesos y dejo una parte allá. Así es. Ese es el mecanismo. Así es. Entonces, ¿por qué no hay ingreso en dólares? Así mismo como es en el plano personal, también así es a nivel macro. Entonces, aquí en el país, además de entonces poner a producir el dinero por concepto de préstamo,
Entonces lo que se hace es, se pagan sus intereses y la otra es para subvencionar, para pagar y para políticas sociales. No, porque que no producen nada. Hay una deuda interna también. Entonces yo la planteaba, hablaba de sobre con relación Sí, a la deuda interna. que sigue acumulándose, claro, porque no se está pagando. Porque no se está pagando. Porque hay un desmonte que hay que, para la deuda interna hay un desmonte, no se está haciendo tampoco. Entonces te voy a decir, la deuda interna. Sí. Ese es el dinero que debe el Estado a la banca, al sector empresarial y comercial de la República Dominicana. Pero tampoco a ellos se está pagando. ¿Entonces por qué? Porque en la misma medida que entonces el gobierno le paga a esas entidades bancarias, financieras y comerciales del país, lo que hace es que le inyecta dinero a esos sectores económicos. Exacto. Y les permite entonces crear una dinamización de la economía. A lo interno de la economía. Pero sí, ni siquiera entonces a ellos se le está pagando. Entonces, pero explícame, o sea, tú lo que estás haciendo, que tú tienes una soga en el cuello y tú te la estás apretando lentamente. Sí. Porque ni siquiera entonces para inyectar, ni siquiera para pagar al sector comercial interno. La soga no se la está poniendo el gobierno. No. La soga se la está poniendo a los dominicanos. A los dominicanos, sí, claro. Que cada día más, cuando vamos a avanzar, algo nos detiene. Claro. Yo digo al gobierno porque es quien administra los recursos públicos. El avance de la sociedad está delimitado. Por eso cuando yo hice mi comentario, decía que los responsables son los empresarios que no se están dando cuenta ellos están que el problema que ellos van a heredar o que están heredando, ellos son culpables. Hace cierto tiempo. Son culpables ustedes. Hace cierto tiempo, Cuesta Curi, yo le quité a Danilo Medina la responsabilidad de los préstamos. Por eso que yo no hablo de préstamos. No, Congreso y Poder Económico. No, yo hablo del Congreso de la República. Sí. No, porque es un desastre. Son los diputados los responsables. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que hay un préstamo que se solicita por parte del Ejecutivo, hay que darle comisiones. Están ellos de fiesta. Sí. Hay movimiento. Hay gas. ¿Cuánto es que hay? Se matan por abajo. Hay. Y cada vez entonces que se manda eso, aunque no le den el dinero en efectivo, por ahí emisarios del gobierno y de los diferentes estamentos, mira, ponme a fulano ahí. O mira, necesito tal cosa. Mira, facilita la fulana. La asquerosidad más grande que hay existe en el Congreso de la República Dominicana. Porque para obtener un préstamo, ustedes ven el caso de Odebrecht, ¿por qué aparecen tantos senadores, diputados, presidentes de Senado, presidente de Cámara de Diputados, encargados de las comisiones de finanzas, de Hacienda? Porque eso es un mercado. El problema no es legislar, aprobar. El problema es que ellos preparan en esas comisiones de finanzas y de Hacienda, se prepara el palo acechado. Entonces se convoca los voceros de las bancadas, entonces convocan a su séquito para decirle y explicarle qué hay que aprobar y cuánto hay. Así es. Ese es el sistema de ahí. Así es, eso es. No, yo no estoy diciendo lo que no es. Cuando hay préstamos y cualquier tipo de cosa, eso es así. De fiesta, saben que algo viene por ahí, algo llega y ellos lo buscan también. Más todos esos diputados veteranos que hay ahí, que saben que conocen el más mínimo procedimiento de todo eso. ¿Por qué ustedes ven que hay diputados con 20, 30 años, 16, 18 y senadores? ¿Cuál es la razón de durar tanto tiempo en un cargo? ¿Cuál ha sido el aporte en términos económicos, sociales, de las 32 provincias del país por parte de senadores y diputados que tienen décadas funcionando en el Congreso? ¿Qué han aportado a sus comunidades? Búsquenla, que no hay una sola comunidad en el país de las 31 provincias y el Distrito Nacional, incluyendo el Distrito Nacional, que cada año no se convierte en más pobre, que cada año no sea más pobre, pero que cada año sus senadores y diputados sean más ricos. Miren el contraste para que ustedes se den cuenta. Todos los años que pasan, los senadores de la capital, usted busca al senador de la capital, Ginaldo Párez Pérez, búsquese los senadores de cada provincia y búsquese su declaración jurada de bienes. Y usted se va a dar cuenta que todos los años son más ricos.
Ahora búsquese la población de toda esa provincia para que ustedes vean que todos los años son más pobres. Busque los diputados, todos los años más ricos. Busque la población, todos los años más pobres. Esa es la visión que tienen que tener la sociedad dominicana con el voto y con todo lo que hace. Cuando ve el lujo que le exhibe su senador y se lo enroscan en la cara, porque él es el único que tiene derecho y su familia a andar en carro del último modelo. Son los únicos que tienen derecho a no pagar impuestos. Son los únicos que tienen derecho a que sus hijos estudien fuera del país y tengan empleo del gobierno y estén en todas las embajadas. Son los únicos que tienen derecho a tener la seguridad, a tener policía a su servicio para la seguridad personal de ellos, de su esposa, de sus hijos, de sus queridas, de su segunda y tercera base. Son los únicos que tienen derecho en este país a tener sobresueldos. Son los únicos que tienen derecho a ganarse 14 salarios al año. Son los únicos que tienen derecho a recibir pensión aún con un solo periodo. Eso es un senador y un diputado en la República Dominicana. Busquen en los países desarrollados cómo vive un senador y cómo vive un diputado. Para que ustedes se den cuenta, en el caso de España, cuáles son las responsabilidades económicas de cada uno. Si el pueblo tiene que cargar con seguros especiales, como tienen todos los senadores, todos los diputados y toda su familia. Seguro internacional. Y el mejor seguro del país. Mientras que los empleados no lo tienen. Ni la población tiene el seguro que tienen ellos. Y en España, el seguro de un diputado es el mismo de un español cualquiera. Porque la ley establece que debemos tener el mismo seguro todo. SENASA. Según la ley aprobada por senadores y diputados. Pero ellos aprueban una ley, pero no es para ellos. Y el mayor desastre de este país es en ese perverso Congreso que tenemos de senadores y diputados, que ustedes, los que viven en provincias, votan por ellos todos los años. Pregúntele a Amable cómo vive. Él y Karina, la alcalde. Y cómo vive la población de Higüey. Y pregúntele a la mayoría de senadores si viven en su provincia, viven en la capital. Viven en la capital, sí. Y los diputados viven en la capital. Y la gente está creyendo. Y violan la ley 275/97, que dice que usted tiene que vivir y pernoctar de donde usted es, correcto, residente y senador o diputado. Y eso no se cumple. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es de conducta de conciencia. Son ustedes los que votan, los que llevan a esos parásitos al Congreso a hacerse cada vez más ricos. Y a ustedes, cuando llegan a los pueblos, caerle atrás a su jipeta para que les regale 500 pesos. Ay, Dios, o 100 pesos. Ay, que dan asco. Ay, qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! En San Juan yo he visto eso. Ay, caerle sí, atrás a Félix Bautista. Sí, ¿Usted cree que este país merece tener a Félix Bautista, el senador? Sí, sí, sí. Oye. ¡Qué vergüenza para ustedes los sanjuaneros! Mira, ustedes son los que no sirven. Sí, pero mira. Eso es una verdad. Y me perdonan los sanjuaneros que con tantos amigos tengo, incluyendo a Genchi. Pero es una vergüenza. Mira. Lo que allí se padece. Sí, yo he visto muchachos, mira, cogen los motores y comienzan a caerle atrás. A ver dónde encuentran. ¿Dónde se sientan? A Henry Merán, a Yomaira, a David, a cuál, no sé. Pues yo no sé, y a la alcaldesa. Yo no sé en qué San Juan se ha beneficiado de esa gente, pero bueno, pero bien. Pero tú dices, somos nosotros que tenemos la culpa de eso. Mira, a propósito de eso, nosotros que hemos hablado hoy, comenzamos el programa hablando sobre aspectos económicos. A los 67 años de edad, un hombre relativamente joven murió un 17 de julio
de 1790, el padre de la economía moderna, Adam Smith. Ay, Sí, casualmente un día hoy. como hoy. Y nosotros hablando de economía. Hablando de eso. Entonces, el padre de la economía moderna, Adam Smith, quien fue el autor de una de las obras económicas más conocidas en el mundo y más célebres, porque entendió de que necesariamente las naciones eran ricas, pero era a través de la libre competencia, el respeto a la ley. Sí. Oye, lo que yo estaba hablando, sí. La libre competencia y el respeto a la ley. Pero sobre la base, decía Adam Smith, del respeto a la ley. A la ley, que era lo que garantizaba la certeza del desarrollo económico. Entonces, ¿tú comprendes? Sí. Entonces, eso era Adam Smith. Y o sea, todo lo hemos leído. ¿Tú comprendes? Sí. Ahora, ¿lo aplican? Entonces, ¿lo aplican? No. Lamentablemente. Nuestro reconocimiento a Adam Smith, muchos lo consideran el padre de la economía, filósofo, economista, que un día como hoy murió en Estamburgo, sí, en Edimburgo, correcto. Y además hay que decir de Adam Smith también que fue, además de filósofo y economista, fue un individuo que entendió un pensador. Que el trabajo, sí, un pensador, que el trabajo era la fuerza determinante para el desarrollo del individuo. De las economías. Y por ende que la fuerza de trabajo había que llevarla en correlación con la economía. Con la economía. Sí. O sea que lo que generara la economía había que ponerlo en beneficio del recurso humano. Porque claro, porque si el recurso humano no existe, ¿cómo se sigue desarrollando la economía? Si tú no le garantizas alguna estabilidad de estímulo correcto. económico, incluso para que ese trabajador entonces esté dispuesto siempre a un mayor rendimiento. Con la capacitación, el empleo, el buen sueldo, la salud, la tecnificación, la salud, sí, que por eso fue incluso la recreación, con las vacaciones. Claro. Sí, todas esas prerrogativas, ¿entiendes? Vienen desde la riqueza de las naciones. Sí, y eso fue parte de lo que le dejó a este mundo Adam Smith. Así es, señores. Lo que pasa es que uno cuando habla de esto, como creo que sí, por eso siempre se ha dicho que a ti tiene que gustarte las cosas, porque tú sientes placer cuando tú hablas de ellas, tú sabes. Sí, por eso nosotros nos sentimos Lamento mucho no haberme equivocado. Sí, nos sentimos a gusto tú y yo, porque hoy tenemos un tema que nos encanta. Muy bien, seguimos con Primera Hora, el matutino por Telimpacto.